saludo especial para todos ustedes. Y vamos a seguir con nuestro estudio de Habacuc. Pero antes queremos saludar al pastor. Bendiciones, ¿cómo está? Sí, bien, pastora, bendecido. Que Dios los bendiga a todos ustedes también que nos están viendo o que nos van a ver. Para nosotros es un placer llegar a sus corazones, a sus vidas, y escuchemos palabras de Dios, que es lo más importante en esta vida. Así que vamos a irnos a la luz de las Escrituras, pero queremos ampliar este estudio de Habacuc, de la cual vamos por la serie número 2, y queremos que usted pueda ser instruido, pueda ampliar ese conocimiento de esta palabra preciosa, de la cual estamos aquí para compartir con todas nuestras personas, nuestros amigos y familiares y todos aquellos que están allí detrás de cámaras. Hay veces que nosotros pensamos que, por ejemplo, que la Escritura está hablándole a los antepasados. No, ya que el tiempo pasó, ahora nos está hablando a nosotros para que nosotros vayamos haciendo lo mismo que ellos hicieron. Así que vamos a iniciar esta sección de Habacuc número 2, de la cual queremos hablar de este varón que clamó, que suplicó, pero que en un momento de tanto clamor Dios le respondió. Pero para poder entender a este profeta conocía a Dios. Así necesitamos nosotros también relacionarnos nosotros con nuestro Señor Jesucristo, conocer a nuestro Señor Jesucristo, saber cuáles son los alcances de Él, saber hasta dónde llega Él y saber cuál es la misericordia y cuál es el amor que Él tiene hacia la humanidad. Solo quien conoce a Dios, que Dios es justo, puede sentir perturbación o sentirse perturbado al no ver la justicia en acción. Lo que pasa es que nosotros hay veces que queremos ver la justicia terrenal y la celestial la dejamos por un lado. Y nosotros no podemos estar pendiente de la justicia terrenal. Tenemos que ponerle alma y vida y corazón, palabra y pensamiento a la justicia divina de Dios. Y es que vemos aquí en este profeta Habacuc, de la cual él clamaba, suplicaba y no veía respuesta. Y él en un momento, en su angustia, clamando por la nación donde él estaba, él llevaba esa carga a Dios. Sí, pastora, pero lo que pasa era que él pensaba que era que el Señor no le estaba escuchando ni le oía. Y el Señor, hay veces que nosotros le pedimos y nosotros queremos que Él actúe enseguida o el siguiente día ver el milagro. No, el diseño de nuestro Dios son exactamente como Él los tiene, porque son perfectos y son tan exactos en todo el mundo. Así que vemos a un profeta Habacuc que después de tanta insistencia, de tanto clamor, de ir a la presencia de Dios, llevarles a esa situación, esa necesidad de que había en el lugar donde él vivía, y vemos que el Señor sí le responde, y él recibe respuesta de Dios, pero no la clase de respuesta que uno espera, porque él suplicaba por justicia. Lo que pasa es que hay veces que nosotros, por ejemplo, pedimos por algo y Él para actuar no actúa como yo estoy pidiendo, sino Él actúa de acuerdo conforme está el diseño perfecto de Él. Así que si miramos a este profeta Habacuc, cuando él pedía por justicia, estamos viendo como la respuesta que recibió no era la que él creía esperar, que quizás de pronto allí estaba orando y clamando, que no era la respuesta por consuelo, por una promesa de restauración inmediata, porque tampoco fue por eso, no era a menudo por la purificación de la tierra, ni el despertar espiritual del pueblo. Porque es que mire, si nosotros vamos a analizar esa parte, el profeta, él le clamaba al Señor. En la parte espiritual de ese pueblo estaba totalmente colapsada, andaba por el piso. Entonces, por eso era la idea de que el profeta, él
dudaba de que Dios estaba escuchándole los clamores a él, porque él los veía a diario y él pensaba que era que nuestro Señor no los veía. Pero ya en esta parte de la cual ya vamos a empezar a ver, que ya estamos ampliando, vemos que él sí recibió respuesta, pastor. Y cuando él recibe esa respuesta, era algo que él no se lo esperaba, era algo inesperado. Pero Dios le respondió, porque el profeta esperaba de pronto quizás conforme él pensaba o conforme él creía que podía suceder las cosas, pero vemos que por consuelo no fue para el pueblo, porque no fue así. Vemos que por una restauración inmediata tampoco fue así. Entonces vemos aquí la respuesta de Dios muy diferente a la que en su alma y en su corazón sentía. Lo que yo le estaba diciendo, y para aclararle más un poquito, es que el Señor sí le escuchaba y el Señor sí responde, pero no responde conforme yo le pida, conforme yo quiera, o si no es conforme Él vea que, porque es que hay veces que nosotros pedimos y no sabemos pedir lo que estamos pidiendo, y el único que sí sabe lo que yo necesito y lo que necesita usted y lo que necesita el pueblo y lo que necesitan los pueblos y lo que necesita la nación es un Dios que actúe y un Dios que nos escuche y que nosotros tengamos el oído para saberlo oír. Y miremos aquí algo más en esta introducción que estamos dando con respecto al profeta Habacuc. Dios sí le responde, pero de una forma que sacude al profeta. Lo sacudió porque él humanamente, él pedía a su manera. Justicia. A su manera, sí. Pero resulta que la justicia de Dios es diferente a la de nosotros. Claro, porque los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Entonces, aquí vamos a mirar en Habacuc capítulo 1, versículo 6. Y dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Yo levanto. Y mire de la manera, la justicia divina sí iba a llegar, pero la justicia divina vendría así, de esa manera, de que el Señor iba a levantar. Pero vendrá de la mano de un imperio violento. Pastora, vea, cuando el Señor dice, voy a levantar, así sucesivamente, así tenemos nosotros que levantarnos en oración, tenemos que levantarnos en esa fe, tenemos que levantarnos en ayuno, tenemos que levantarnos firmemente con la presencia de nuestro Dios para que Dios tome el control y haga lo que Él debe de hacer. Mire lo que el profeta pedía. El profeta pedía y vea por dónde le salió la idea al profeta. Por eso él se quedó tan sorprendido, porque no era conforme él quería. Por eso aquí en este capítulo 1, versículo 6, vemos que la justicia de Dios vendría así. Vendría de la mano de un imperio más violento que Judá, Babilonia. Una nación pagana, feroz. Cuando está hablando pagana era porque tenía, los dioses eran dioses paganos, dioses de yeso y de barro. Pero estamos hablando también, pastor, de que paganismo, todo lo malo, en desobediencia, en todo lo que en realidad a Dios no le agrada. Casualmente, cuando nosotros no le rendimos tributo a nuestro Dios, ¿a quién le vamos a rendir tributo? Porque es que el que no respeta, por ejemplo, yo siempre lo he dicho y siempre lo digo, el que no respeta, el hijo que no respeta al Padre no respeta a nadie. Y si nosotros no respetamos a nuestro Padre Celestial, no tenemos respeto ni sentimos temor por ninguno. Y así que seguimos hablando de esta nación, de la cual era una nación pagana, una nación feroz, una nación sedienta de conquistar, porque la palabra nos habla ahí de conquistar terrenos ajenos. Entonces mire aquí que este instrumento de corrección que Dios usará
para juzgar la corrupción interna del pueblo. Cuando nosotros estamos viendo esas partes fundamentales, hay idolatría, hay cosas malas, todo lo malo era lo que hacía esa nación. Y mire usted una cosa para que nosotros demos cuenta cómo actúa nuestro Señor. Nuestro Señor, hay veces que si yo me machuco el dedo es para que sienta el ojo, ¿cierto? Entonces nosotros ahí vamos a ver aquí a la luz de las Escrituras, vamos a seguirle mostrando las maravillas de nuestro Dios. Y es que aquí hay algo especial, pastor, y es que esta declaración de la cual estamos viendo y es la que revuelca la estructura religiosa y emocional de Habacuc. Sí, porque es que mire, que revuelca la estructura era ese cuerpo de él, cuando él se estremecía, se revolcaba con todas las cosas con la respuesta de Dios, porque no esperaba esa respuesta. Con lo que él estaba viendo, él quedó bastante preocupado y quedó bastante, mejor dicho, él quedó sin palabras. Es que mirándolo bien, uno espera una justicia, por ejemplo, de una purificación del pueblo de adentro hacia afuera, un avivamiento en ese lugar, de una reforma espiritual. Sí, pero mis pensamientos no son los de Dios. Así es. Entonces, mire usted una cosa, el profeta, él como pedía por su nación y justicia. Y mire por dónde le salió el Señor de señores y el Rey de reyes. Porque él sí escuchó la oración y en su tiempo respondió. Entonces vemos que él quizás ahí como impactado o mirando bien que el castigo mediante un enemigo extranjero despiadado. Lo que queremos aquí que nosotros vamos a entender y vamos a hacerle una aclaración. Cuando el Señor utiliza a Babilonia, era para que Babilonia, como era un pueblo despiadado, un pueblo malvado en ese tiempo, para que tomara el control y viniera y castigara lo que él debía de hacer acá en el pueblo de Israel. Entonces, mire usted una cosa, el profeta en ese tiempo creía que el Señor iba a actuar directamente. Entonces, miremos que esta respuesta nos revela una dimensión más profunda del carácter divino de Dios. Cuando estamos hablando de un carácter de nuestro Dios más profundo, ¿cierto? Cuando mire usted el carácter de nuestro Dios, nadie lo va a conocer en esta vida, porque es que si el profeta en ese tiempo, él le pedía y se sintió totalmente que se estremecía su estructura física y espiritual al ver la actuación de nuestro Dios. Y era un hombre que estaba con nuestro Señor. Y si vemos que él estaba con nuestro Señor y quedó así paralizado, ahora, ¿cómo seremos nosotros? Que hay veces que la presencia de Dios, como dijo el cantante, la dejamos. Él hace justicia. Y Dios no está limitado por los métodos que considerablemente aceptables. Él es soberano, en su santidad no tolera la iniquidad. Entonces, si Él es soberano y no tolera la iniquidad, nosotros tenemos que tener la plena confianza que tarde o que temprano, más temprano que tarde, va a ponerle solución a toda esta problemática. Y es que ni siquiera la de su propio pueblo. A veces la disciplina de Dios se disfraza de desastres. Y podemos ver aquí, pastor, en la situación como él dice en el capítulo 6. Vamos, en el versículo 6, donde dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, y presusora, que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Mire, cuando está hablando de esa manera, ese versículo, está el Señor tomando esa nación
para que venga a tomar parte, a castigar la gente desobediente de su propio pueblo. Y aquí yo quiero que miremos algo, y es que Dios puede usar a los impíos como instrumento para su voluntad. Y también usa un impío para que lo bendiga a usted. Nosotros tenemos que tener presente de que el Señor hace lo que quiere, donde quiere y con quien quiere. Y no podemos dudar del poder de Él. Y miremos que para Habacuc, esta revelación es tan difícil de asimilar, de ver todo lo que estaba sucediendo y de ver esta respuesta que como quien dice, para él no era como quien dice, pero ¿por qué un Dios tan santo puede usar una nación aún más perversa para castigar a Judá? Por eso es que ahora actualmente las guerras que se están viviendo, Dios puede estar utilizando determinada nación para que y de esa manera la gente se paraliza y hace un acto y dice, nosotros estamos equivocados y tenemos que buscar el reino celestial. Aunque parezca que el remedio es peor que la enfermedad, pero Dios da, y Dios en la respuesta, Dios da y es clara. La respuesta de Dios es clara. Aunque no lo creamos, pero el Señor es perfecto en todo. Porque si veamos nosotros la actuación de Él, cómo utilizó a ese pueblo malvado, y el profeta se quedaba atónico, se quedaba paralizado. Así por ese momento. También nos vamos a quedar paralizados nosotros con lo que hace sucesivamente en otras partes. Así que en el silencio Dios ha estado preparando el juicio. Esto es para que usted entienda que esta revelación trasciende el entendimiento humano, o sea, te lleva mucho más allá. Sí, pastora, cuando estamos hablando de estos temas tan bonitos y una enseñanza que nos dejan para que nosotros reflexionemos y analicemos cómo está nuestro territorio, cómo está el mundo hoy en día, que nosotros hay veces que no entendemos, pero Dios sí entiende el propósito que tiene para con cada nación. Y nosotros pensamos que Él está durmiendo y los dormidos somos nosotros. Y es que yo me meto en el campo de Habacuc, mi pastor, y es que cuando él se siente y habla y menciona y dice que ¿por qué ignora el sufrimiento del justo? Mire, no es que él lo ignoraba, sino de que hay veces, él no entendía. Hay veces que nosotros, por ejemplo, le pedimos a nuestro Señor y el Señor está tomando nota de todo lo que se le está pidiendo. Y es que la perspectiva de Dios es eterna. Pero nosotros no esperamos en Él, nosotros actuamos de nuestra propia cuenta. La verdad que Habacuc nos deja una enseñanza muy linda. Lo que nosotros vemos desde la angustia, esto nos confronta nuestra fe. Sí, porque vea, mire, si nosotros tenemos fe, sí, es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si nosotros tenemos temor a Dios, nosotros ponemos la fe en Él. Y la fe, dice la Escritura, que mueve montañas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a agradar a Dios sin fe? Y mejor dicho, y haciendo lo que a Él no le agrada. Y muchas veces oramos, clamamos a Dios por intervención, por algo que esté pasando, por una situación que se esté viviendo, pero cuando Dios responde de la forma que no esperamos, nos desconcierta. Sí, porque mire usted una cosa, si nosotros estamos pidiendo por X o Y persona y resulta que él no actúa por ello, sino que utiliza a otra persona para que castigue a esa otra persona. Entonces nosotros también tenemos que estar prestos y estar conciso y preciso de lo que el Señor puede hacer.
Muchas veces oramos por alivio, pero llega confrontación. Oramos por consuelo, pero se desata corrección. Tremenda palabra, pastor. Y por eso hay veces que, vean, mire, hay veces que nosotros oramos y le pedimos a nuestro Señor y no le sabemos pedir. Hay veces que nosotros nos ponemos a interceder por alguien, por X o Y personas. Y Señor, ve, ten piedad de él. No, uno no puede orar así de esa manera. Uno tiene que decirle al Señor, Señor, tú sabes lo que él está haciendo claramente y yo estoy preciso y conciso que tú lo sabes y yo lo estoy viendo también. Y la misericordia de Dios. A veces creemos, mi pastor, que Dios está durmiendo, pero en realidad Dios está desplegando un plan. Y los que estamos dormidos somos nosotros, somos los que estamos durmiendo, los que no estamos orando, los que no le estamos pidiendo a Él, lo que no le estamos exigiendo, porque es que hay veces que nosotros exigimos cosas que no nos merecemos. Porque es que nosotros, por ejemplo, si un niño, vamos a poner un ejemplo, pastora, si un niño se maneja mal en la casa, la mamá no le va a dar un bomboncito, no le va a dar nada, y le dice, mijo, vea, si usted se maneja bien, yo lo voy a premiar con este bombón. Así es nuestro Señor también. Si yo me manejo mal con Él, ni siquiera me va a oír, ni siquiera me Así que podemos mirar que la respuesta de Dios a Habacuc nos enseña que la fe no consiste en creer que Dios va a actuar, sino en aceptar cómo Él decide hacerlo. Esa es la circunstancia que nosotros no hemos entendido. Y a la luz de las escrituras nosotros la estamos viendo cada ratico cuando vemos la escritura, cómo actúa nuestro Dios. Vea, si nosotros nos estamos metiendo a este tema es porque queremos aprender, y si nosotros estamos aprendiendo, estamos viendo la manera que el profeta era un tipo que intercedía diariamente por su pueblo y por su tierra. E incluso cuando nos duele y cuando no entendemos. Hay veces que a nosotros nos duele lo que hagan nuestros hijos. Y mire, y nosotros le clamamos a Dios, Señor, vea, mire, vea, que transforma, haga. No, usted lo que tiene que decirle, Señor, haga como usted sabe lo que Él está haciendo. Yo también lo sé. Él es conocedor de lo que está pasando, Señor. Tú sabes qué vas a hacer con Él. Así que su carácter sigue siendo justo. Todo lo que Él haga es justo. Porque Él es el que todo lo puede. El juez que nos hizo a este mundo para que nosotros nos señoreáramos en Él, pero no para que hiciéramos las atrocidades que Satanás manda que se hagan. Y es que si a Él le place, si Él decide levantar a Babilonia, es porque su santa sabiduría infinita sabe lo que hace. Él es Dios. Y no tan solamente a Babilonia, porque no vamos a decir que es Babilonia, porque es que ahora... Como estamos hablando del profeta Habacuc, no, pero y todo lo que está relacionado con él. Por eso, pero tenemos que entender que no es solamente con Babilonia, porque tenemos que analizar que nuestro mundo, todo el mundo está corrupto hoy en día, está corrompido en maldad. Cuando nosotros estamos analizando esta parte, es globalmente y todo el mundo el que no sabemos cómo ir a actuar. Entonces el profeta no consuela y no encuentra consuelo inmediato. Pero sí una confirmación muy poderosa, la respuesta de Dios, porque Dios escuchó, Dios ha visto o vio su situación y vio lo que estaba pasando, y Dios está obrando, no de manera esperada, pero sí con justicia. Sí, porque mire usted una cosa, porque es que el profeta se quedó sorprendido porque él cogió lo más malo para que castigara por acá, y él es el que sabe lo que hace, él es el que determina qué va a hacer, y él en su propósito nadie se lo puede cambiar. Así que vemos la respuesta de Dios deja a Habacuc más perturbado que antes. Dice que sus estructuras
temblaba, ¿cierto? Cuando nosotros miramos esa parte, la estructura, Es que él había clamado por justicia y no se esperaba todo lo que Dios pensaba hacer. sí, porque es que nosotros tenemos que pedirle a Él que haga justicia. Cuando le estamos pidiendo que haga justicia, no le estamos diciendo que vean, los vas a castigar de esta forma y de todo. Él saberá cómo viene el castigo. El juicio. Sí. Así que él habla. Él había clamado por justicia, pero jamás imaginó que el Señor levantaría a Babilonia, a una nación más impía que Judá, para ejecutar ese juicio. Ahora mire usted, analice y póngase a pensar. Si el Señor tomó a ese pueblo impío, ese pueblo atroz, para levantar a su pueblo. Mire usted, vamos a analizar en qué propósito y por qué lo hizo el Señor. Porque hay veces que nosotros pensamos de que, por ejemplo, de aquí le va a llegar a una persona bien mala, le va a llegar una persona buena. No, tiene que llegarle otra persona que sienta, o sea, Babilonia en ese tiempo tenía que recibir, ¿cierto?, el peso de esa nación. Para que viera que sí había una nación más poderosa y después hay un Dios más poderoso. Judá tenía que sentir el peso de Babilonia. Bueno, por eso cuando Judá tenía que sentir el peso de Babilonia, porque Babilonia era el pueblo más cruel. Sí. Entonces aquí podemos ver a este profeta Habacuc que se enfrenta a un dilema espiritual que sacudió y que sacude, mi pastor, a muchos hoy en día en esta historia. Mire, porque analicemos bien esa partecita. Y es que, pastor, si Dios es santo, ¿por qué permite tanta maldad? Son preguntas que se hace la humanidad. Si usted analiza desde el comienzo del mundo, el Señor, cuando Moisés, ¿cierto?, venía sacando a la gente todo eso. Bueno, que no podemos comparar una cosa con otra. Pero el Señor, estamos viendo el poder desde el comienzo. Y él es un hombre, él es guerrero. Él ayuda a vencer las batallas de su pueblo. Pero sí se inclinan a él y se humillan delante de su presencia. Y así como les decíamos que ¿cómo puede Dios? Sería una pregunta que hay dentro de muchos corazones. ¿Cómo puede Dios santo utilizar un instrumento para cumplir su voluntad? Él lo hace porque siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Nosotros no sabemos de qué manera va a actuar él ahora en este tiempo de hoy, porque él es el que sabe cómo. Nosotros no nos podemos poner a profetizar, a hablar cosas que no sabemos y que no están en los designios de Dios. Entonces vemos que Habacuc no calla, no se rinde de la primera respuesta, de ver de la manera cómo Dios iba a levantar a aquella nación para que castigara a Judá. Y él no lo entendía y no se rinde y vuelve a hablar. Pero esta vez no clama desde la desesperación, desde aquella primera parte en la que estuvimos viendo cuando él llegaba al Señor con una angustia delante de Dios. Esta vez no, esta vez nos enseña que él clama, pero no desde la desesperación, sino desde una búsqueda, mi pastor, más profunda. Sí, vea, mire, porque nosotros tenemos que analizar la parte del profeta. El profeta clamaba, intercedía por su pueblo, y al ver la respuesta de Dios, entonces ya él buscaba otros métodos para pedirle al Señor, porque nosotros así tenemos que pedirle también. Entonces vamos a mirar a Habacuc 1, capítulo 12, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio? Lo pusiste
Y tú, oh roca mía, lo fundaste para castigar. Qué hermosa palabra de este hombre. Aquí el profeta afirma algo, y es que el carácter de Dios nunca cambia. Y ahí en este versículo está Aunque no entendía sus métodos. resaltando el profeta las maravillas de Dios. Aunque no entendía, aunque no le resulte fácil de entender y aceptar el juicio que viene. Así también nosotros sucesivamente, aunque no entiendamos lo que Dios va a hacer, siempre tenemos que estar rendidos a los pies de nuestro Señor. Por eso Habacuc, estamos hablando de este profeta, se enfrenta a lo que conoce del corazón de Dios, que es Dios es eterno, Dios es santo, Dios hace alianza. Dios no hace alianza con la maldad. Mire pero él le está diciendo lo que es Dios. Él le está diciendo, y mire usted una cosa, vuelvo y lo repito yo. Si eso está hablando el profeta en aquella época, pero ahora nos está hablando directamente a nosotros. Cuando nosotros estamos afianzados en esta palabra, no es porque ya estamos con el pasado, estamos en el presente. Y sí tenemos que coger el pasado para aprender lo que el pasado nos mostraba y nos está mostrando el profeta en su búsqueda, en su humildad, en su intercesión para con su pueblo. Así que vemos que el profeta reconoce que Dios utiliza a Babilonia para ejecutar juicios y también para castigar. Cuando el profeta miraba eso, entonces fue cuando resaltó la grandeza de Dios, que no hace pactos con la maldad y muchas cosas. Que no hace alianza con la maldad. Muchas cosas retorna ahí. El profeta repite de lo que es el Señor. Oiga, y viéndolo bien a este profeta Habacuc y mirando que se atreve a preguntarle, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al más justo que él? Que destruye al impío. Al más justo que él. Bueno, mire usted una cosa, cuando él se refería en esa forma, que destruían al más justo, ¿cierto? Claro, el más justo y dejaban, o sea, destruían al justo y el malo quedaba prosperando. Sí. Bendito sea el Señor, la verdad que un ejemplo precioso que nos da estos pasajes de Habacuc, esta serie. Así que vemos que el 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío y el más justo que él. Aquí vemos aquí es que reconoce que Judá merece corrección. Sí, él lo reconoce. Lo que él todavía no entiende es porque Dios permite que el remedio venga a través de la nación o de una nación con una maldad mucho mayor que la de Judá. Yo le hago una pregunta, pastora, y quiere que le diga, ¿sabe qué? Porque al potente no se le puede entregar un débil. Al potente tienen que entregarle una potencia para que sienta el peso, para que sienta humillación. Y el único que sabía eso se llamaba Dios. Que él tenía que utilizar esa nación para corrección de su pueblo. Y nosotros tenemos que tener entendimiento de que no era que él veía al impío y al justo lo menospreciara. Y él le decía, tú que eres limpio de ojo. Oiga,
Él mira bien y no veía. Entonces, supuestamente el profeta estaba muy preocupado por la actuación de nuestro Dios. Y aquí vemos algo, y es que yo quiero que usted le quede esto allí. La justicia de Dios no opera según la lógica humana. Sí, porque nosotros la buscamos a nuestra manera. Y él la hace como debe de hacerla y como son las cosas. Y nosotros siempre tenemos, por ejemplo, si usted se pone algo de este lado, ¿cierto? Usted va tirándose para acá, ¿verdad? Y el Señor no es así. El Señor no se tira ni para acá ni para acá. Él es más recto. Él es justo. Él es imparcial y Él tira para donde debe de tirar. Así que, sino desde una perspectiva perfecta, infinita y redentora. Cuando estamos hablando de redentora, está en una redención para su tierra, para su pueblo. Rescatarlo de las manos de los perversos. Y mire usted una cosa, aunque el profeta no lo entendía, pero él estaba haciendo lo correcto. Y mire algo más que nosotros debemos de entender y aplicarle, y es que, pero Dios esto lo permite, que el hombre lo confronte para llevarlo a una fe más profunda. Sí, porque cuando estamos hablando que el hombre confronte a Dios, o sea, puede decir, el Señor es Señor de reto. Él lo que no le gusta ni nadie lo debe de hacer es tentarlo. Él que es diferente, un hombre de reto para con Dios a un hombre que atiende a Dios. Así que Habacuc aprende de esto y nosotros recordaremos, y es bueno recordar, que Dios utiliza lo que nos duele para cumplir lo que es justo. Babilonia será el instrumento, pero también será juzgada. Miremos nosotros ahora en nuestra parte, nuestra manera de vivir, que nosotros, ¿qué puede hacer Dios para poderme corregir o poder corregir lo que yo estoy pidiendo? Analicemos qué le quiero decir yo cada uno en su hogar conforme le está pidiendo a Dios. Porque Dios utiliza otra cosa, pero más grande, para poder corregir por acá. Y algo que tenemos que nosotros tener claro y recordar, que nadie escapa del gobierno soberano del Altísimo. Nadie. Y otra cosa, pastora, bien, nosotros tenemos que estar listos, y es porque Dios nos ha dado un gobierno para nosotros gobernar nuestras casas. Porque nosotros no estamos gobernando el país, ni estamos de alcalde, ni nada de esas cosas. Nosotros tenemos que saber gobernar nuestros hogares y ponerle fundamento a nuestros hijos, y así nosotros pues, nos vamos ensanchando en el fundamento de Dios, porque nosotros para poder nosotros, a ver si podemos nosotros corregir lo de afuera, tenemos que tener la casa de nosotros corregida, que fue lo que el Señor hizo acá con el pueblo de Babilonia, ¿cierto? Nosotros, el profeta esperaba... Pueblo de Judá. Cuando Babilonia cogió al pueblo de Judá, cuando la atacaba. Entonces, por eso el profeta esperaba que Dios iba a actuar de otra manera. Y miren cómo actuó. Ahora preguntémonos nosotros qué puede hacer el Señor y cómo debe de actuar en nuestra parte también, que nosotros hemos fallado. Y así que para terminar de ir concluyendo este precioso estudio de la cual hoy estamos haciendo, y vamos a seguir en series, la santidad de Dios no se ve comprometida cuando usa un instrumento imperfecto. Su pureza no se contamina por causa de su autoridad. Mire usted, con eso está diciendo que él, porque haya utilizado esa nación malvada, él sigue siendo santo. Sigue siendo Dios. Él sigue siendo y santo. Justo.
y sigue siendo Dios, como lo dice usted. Y nosotros tenemos que tener presente que en la justicia divina no se mete nadie. Y así que si Él decide usar a una nación para disciplinar a su pueblo, es porque esa disciplina dolorosa trae frutos de restauración. Sí, porque mire usted una cosa, cuando Él hace una cosa lo hace para bien, no lo hace para mal. Si Babilonia aparentemente parece triunfar, no será por mucho tiempo. Su orgullo también será juzgado. Su violencia también será y tendrá respuesta. Sí, vea, porque él es el único, nadie se escapa. Él es el único que sabe lo que hace y Él es el único que puede juzgar y Él es el único que puede decir esto está mal y esto no. Y dése de cuenta que Él es muy tolerable. Así que Habacuc ya no habla como un hombre herido por el juicio, sino como un siervo que está siendo formado en medio de la crisis. Hay veces que nosotros en medio de la debilidad es que nos fortalecemos. Y quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque nosotros, cuando el cuerpo de nosotros comienza a debilitar en la presencia de nuestro Dios, Dios es donde nos está fortaleciendo. Y cuando Él debilitaba a su pueblo con ese otro pueblo impío, estaba fortaleciéndolo en todo lo que Él quería. Sí, que Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que es de gran gozo poder seguir aplicando y explicando esta palabra de Dios, porque de verdad es de gran inducción para nosotros los que estamos y queremos conocer el corazón. Queremos conocer a Dios cuando calla en el silencio, porque Dios es fiel y Él responde en su tiempo. Por eso este mensaje, precioso mensaje que estamos hablando de Habacuc en esos tiempos, pero vamos a analizarlo, a ponerlos en nuestras vidas, vamos a ponerlo en práctica, vamos a seguir leyendo las escrituras, vamos a seguir investigando lo que nosotros debemos de hacer y las maravillas que Dios hace, y no las hace como nosotros queramos, o sino como Él siempre está dispuesto y como Él disponga en su diseño. Sí que sigue quedándote con nosotros para que sigas en estos estudios de Habacuc, porque sigue la sesión 3 de aquí en adelante y queremos que nos sigas acompañando. Bendiciones. Para nosotros ha sido un placer llegar de nuevamente a sus hogares, a sus corazones, y nosotros nos agrada que usted nos siga escuchando y que Dios los bendiga ricamente.